En las últimas semanas se ha generado un inusitado movimiento en protesta por la ejecución y pena de muerte que está programada para el próximo miércoles en contra del nicaragüense Bernardo III, quien fue acusado y condenado en Estados Unidos en el año 2000 de haber cometido en 1997 el asesinato de Robert Berger frente a su pequeña hija de 3 años cuando cometía un asalto en una lavandería. En este movimiento algunos esgrimen simplemente un reclamo, una causa humanitaria, otros se oponen a la pena de muerte, otros cuestionan y critican que a Tercero no se le permitió el derecho legítimo a la defensa, y hay también argumentos que alegan que él se encuentra mal de salud, que mentalmente está en una situación de enfermedad y por lo tanto no debería de ser sometido a la pena capital. En este movimiento han coincidido desde el Papa Francisco, los obispos de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, la activista Bianca Jagger, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, comunidades eclesiales de bases y otros grupos. Y para analizar más a fondo el caso desde el punto de vista jurídico y los derechos humanos, nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, junto con el doctor Rochú. Buenas noches, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó este caso, dijo que habían violaciones al debido proceso, que no hay un récord claro del proceso. ¿Qué significa esto? De conformidad a la Declaración Americana, de la que es parte de Estados Unidos, porque es importante señalar, como parte de la Carta de la OEA, Estados Unidos es examinado por la Comisión Interamericana por violar derechos sustantivos y procesales que están reconocidos en la Declaración Americana, a diferencia de los demás estados que reconocen la competencia, digamos, de la Convención Americana y de la Corte Interamericana. Estados Unidos es examinado por ser parte de la Declaración Americana, y dice la Comisión Interamericana que Estados Unidos, en el informe de admisibilidad lo dice, ¿verdad?, que antes de su examen de fondo, de la probabilidad que se violaran derechos y garantías que son compromisos del Estado, de Estados Unidos de garantizarlo. Está referido a la protección judicial, a garantizar lo que se llama un legal y debido proceso, y es lo que ya materialmente el peticionario a favor de Bernardo alega como distorsión de la prueba, de la fase de prueba que se lo atribuye a la Fiscalía. Habla también de un proceso que en términos del derecho es como indefensión material con una como ineficaz defensa, ¿verdad? Y otros aspectos importantes, aparte del tema esencial que es el reclamo por no ejecutar a una persona, por la parte filosófica de abogar para que no se le prive de la vida, independientemente que esté regulado legalmente en Estados Unidos. También está en la petición el tema de la inadecuada, por falta de comunicación y respeto a la Convención de Relaciones Consulares, de la asistencia consular. Esas es, digamos, las peticiones. Y también se habló ¿Qué dice la Cancillería nicaragüense sobre ese aspecto específico de que si tuvo o no asistencia consular? Es que el peticionario habla de que de parte del Estado no se le comunica en tiempo, sino meses después, ¿verdad? Y dicho ese paso, en la historia del caso, el peticionario, en la historia del caso que lo transmite en el informe de admisibilidad, porque el informe de fondo como tal, el análisis de fondo de la comisión, hasta ahora no es público. Pero en la historia del caso, el peticionario, el que habló en nombre del señor Bernardo, se quejó también del Estado de Nicaragua. Pero la Comisión Interamericana dijo que por los alegatos de fondo no procedía a examinar una denuncia contra el Estado de Nicaragua, sino contra los alegatos de fondo era reclamable e imputable a los Estados Unidos. Entonces, hay unos correos que el señor Bernardo llama, nosotros tenemos en el expediente, porque nosotros conocemos de años atrás, donde implora a la Dirección de Protección Nacionales de la urgencia de que el cónsul respectivo sea más beligerante, incluso implora y reclama la mayor beligerancia para brindar asistencia consular. Ahora, en Estados Unidos
existe la pena de muerte en 32 estados. Texas es uno de los más activos y los más beligerantes en la ejecución de esta ley. El gobernador dijo este fin de semana a través de un vocero que no va a atender ninguna solicitud de indulgencia. Ya ha ocurrido lo mismo desde que el señor Abbott es gobernador. Han ejecutado a 10 personas en situaciones similares y no ha atendido prácticamente ningún caso. Y es bastante improbable que eso ocurra, porque en Texas son sumamente duros. Él cree que su desempeño al frente de la gobernatura tiene que ver con esa aplicación rígida de la ley, tanto que se dijo cuando se apeló a una corte federal que podían llegar, pero que esa era una decisión que tenían ellos en el estado de Texas y que se iba a cumplir. Hay otro argumento que ha desarrollado Bianca Jagger, quien lidera una organización internacional de derechos humanos, y dice que Tercero ha sido diagnosticado con paranoia, delirio y disociaciones mentales, alucinaciones activas, auditivas, visuales, psicosis y depresión, y que según la propia ley norteamericana no puede ser ejecutado, no le pueden aplicar la pena de muerte a una persona que tenga esta clase de enfermedades mentales. Es que eso agrava lo que se considera incluso como ese castigo, la pena de muerte como el castigo más absoluto que puede haber, porque se considera violación al derecho a la vida y además es una característica de las extremas del método de tortura, hacer sufrir a la persona es inhumano, es degradante y eso agrava la situación, independientemente de que tuviera en buenas condiciones. Esas condiciones se reclaman que no, en ese contexto no es aplicable. Y además de que quería agregarte que nosotros y enviamos comunicación como parte de un esfuerzo también de una coalición mundial contra la pena de muerte. Pero la mayoría de los estados del mundo, la mayoría, creo que son un poquito más de 50 los que, de casi 200 países que participan de Naciones Unidas, un poquito más de 50 son los que mantienen la pena de muerte. Entonces hay un movimiento, lo que le llaman abolicionista, por la parte esencial, filosófica, de que ese castigo es extremo, violatorio del derecho a la vida, por la vía legalizada, pues. Es decir, hay una acción ilícita delincuencial de los particulares que matan delictivamente y el Estado se arroga esa facultad legal de quitar la vida a las personas. En esa parte esencial es la parte toral, digamos, rechazar, demandar, incluso en este caso concreto, indulgencia para que no lo ejecuten. Ese es el asunto de fondo, es una cuestión filosófica entre los que son partidarios, como estos pocos estados de Estados Unidos, de la pena de muerte, y por el otro lado, una mayoría de estados en el mundo que consideran que deben de aplicarse otras formas de castigo. Aquí nadie está discutiendo la culpabilidad o no de Bernardo III, sino el tema de la pena de muerte. Pero en el argumento, a la hora de defender su caso, y en lo que coincide, pues, el Estado de Nicaragua, el presidente Ortega y el CENID, está en que no se le han dado los derechos a esta persona para defenderse dentro de la misma legislación de los Estados Unidos. A mí me parece que eso es importante porque se está poniendo en el tapete del debate nacional el valor que tiene el debido proceso cuando una persona es acusada. Aquí muchas veces decimos, bueno, se violó el plazo de las 72 horas en una investigación que está haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público y no pasa nada. Y ahora el Estado de Nicaragua, al reclamar justamente clemencia para este nicaragüense, dice, debe de aplicarse la ley y el debido proceso como lo mandan las propias la ley, pues. Y ahora eso, lo que nosotros tenemos que entender es que esa petición que se formula hacia afuera se va a cumplir hacia adentro, porque las demandas que ha habido durante los últimos meses, la gente que se sitúa en las afueras del Chipote, precisamente es porque no se cumplen las dos cosas. Es decir, el término de ley para iniciarle el juicio a la persona. Pero, Carlos, hay un elemento que es importante destacar desde el punto de vista mediático. Hoy aparece en el Nuevo Diario un editorial. Recordemos que nunca se editorializa. Y el argumento de fondo que se maneja en el editorial es que si él cometió un delito, tiene que pagarlo. Lo que no vi ahí, en toda la reflexión que se hace, es precisamente el hecho de que la pena de muerte se considera ya una pena obtusa que ha caído en desuso. Incluso en Estados Unidos han tenido que mutar de la silla eléctrica a las inyecciones letales
siguen las protestas en el mundo y vos te encontrás ahora con un medio de comunicación que lejos de hacer, ¿verdad?, abrir un espacio en defensa del nicaragüense, sobre todo tomando en consideración lo que decía Gonzalo, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga un señalamiento de que no se ha respetado el debido proceso y que conmine a Estados Unidos a revisar toda su actuación. Yo creo que eso debía de tomarse en consideración por todos los nicaragüenses. Es decir, pues no puedes hacer ahorita una exclusión y decir, mira, si vos lo hiciste, pagalo. Eso es volver a la ley del talión. Y eso ya en derecho está siendo superado, sobre todo en el derecho penal. Ustedes como Centro de Derechos Humanos, el intercambio que tienen con la CIDH, con otros organismos, consideran que existe en este plazo cortísimo que queda de 24, 48 horas antes que se ejecute esa orden, alguna posibilidad de que esta ejecución pueda ser al menos pospuesta o anulada. El que está como peticionario ante la comisión hasta el día de hoy, antes de que estuviéramos acá en este momento, nos informaban como que había todavía trabado pendiente ante la justicia federal. Recordemos que como es un estado federado, en la historia del caso, la comisión se hicieron varios intentos de recursos de apelación en Texas. También se llegó a la Corte Federal de Justicia, a la Corte Suprema bajo el principio de avocación, y se negaron todos esos procedimientos, esos derechos, es decir, de recurrir a todos esos mecanismos con el objetivo precisamente de suspender la ejecución. Y al día de hoy, o sea, son solo 2 días, ¿no?, pendientes de la ejecución ya programada, se está esperando un último recurso en Estados Unidos, en la justicia federal, a ver si hay un pronunciamiento. De lo contrario, el castigo, esta forma absoluta de sufrimiento, estaría echado en contra de Bernardo III. Hay testimonios a favor de la conducta de Bernardo, de quienes dicen de que él, durante la tragedia del huracán Mitch, ayudó a salvar vidas de algunas personas. Quiere decir, Guillermo, que él cometió un crimen en marzo del 97. 31 de marzo de 1997. Y aparentemente entonces él abandonó ese lugar, Houston, o donde cometió el crimen, y vino a Nicaragua y después regresó a Estados Unidos cuando fue capturado y condenado. Eso es lo que registran algunos medios de comunicación, que él vino a Nicaragua, luego se fue atendiendo una llamada de su novia y que posteriormente fue capturado y se le inició el juicio. Ahora, ese antecedente de que él intervino y salvó vida, también fíjate que cuando fue detenido y en el Nuevo Diario tuvo acogida su detención y se estuvo hablando, también los vecinos de donde él vivía hablaba de la calidad humana de Tercero. Es decir, es un joven que en ese momento, quienes lo están viendo desde fuera, cuando es juzgado en el exterior, te dice que no se compagina lo que ocurrió allá con la conducta que ha expresado, tanto en su barrio como en el salvamento de vidas en el país. No obstante, obviamente el hecho que se le imputa, por el cual se le condenó, pues no está en discusión el tema del resultado gravísimo, ¿no?, de que en el contexto de un robo en una lavandería. Y lo que aparece en la historia del caso es que, quizás para mencionar, es que lo que se llama toda la intencionalidad del dolo, que se da un forcejeo y aparece señalado que hay una cuestión de uso de arma accidental. O sea, como que el objetivo fundamental era el robo, pero al final de cuentas no estamos abogando impunidad, ¿verdad? No estamos abogando porque es contradicción con nuestro mandato, pues, de promover los derechos humanos, el tema de acceso a la justicia. Lo que se está alegando de fondo es la parte toral de que esa forma de castigo es como un acto legal de venganza del Estado, criminal, ¿verdad? O sea, en vez de que lo haga el delincuente, lo hace el Estado. Eso es la parte toral, de esencial, y la otra es el procedimiento también. Y aparte de que era un chavalo, pues normalmente incluso porque cuando a él lo procesan y lo condenan, no se había dado un fallo, un caso Simon en Estados Unidos, que después de una sentencia se alega que en el momento en que él mata, o en el que se da ese hecho,
él tenía menor de 18 años, que también salen como parte de la historia, ¿no? Hay 139 extranjeros de distintas nacionalidades condenados a muerte en Estados Unidos. El caso de Bernardo III sería el primer nicaragüense ejecutado por la pena de muerte en ese país. El hecho de que todas estas voces estén acompañando este caso, estén demandando clemencia, me parece que ha tocado esto una fibra nacional, humanitaria, de solidaridad, que dará algo de estas voces, de este concierto. Servirá esto para poner en el tapete la importancia del valor de la vida en este país y por el otro lado de que se respeten las maneras en cómo se imparte justicia. Indudablemente que sí. La solidaridad que ha generado los distintos sectores que se han involucrado, lo que demuestra es que hay un profundo humanismo de parte de quienes se han pronunciado y que ese sentimiento yo creo, Carlos, que siempre está presente entre los nicaragüenses. Si algo creo que es una especie de denominador común de todos los nicaragüenses, es ese sentido de solidaridad humana. Ahora, lo interesante sería que eso se expandiera hacia otros aspectos de la vida cotidiana de este país. ¿Qué pensás vos, Gonzalo? Definitivamente que el gesto del presidente de la República, que es una acción como jefe de Estado, uno tiene que decir, obrar en consecuencia, y acá las cantidades de casos de personas ejecutadas en manos de agentes del Estado, sin haber pena de muerte, legalmente hablando, a las personas que se les ha privado de la vida de manera violenta, sin estar autorizado para ellos y de forma ilícita y desproporcionada. Creo que es una buena revisión, una buena oportunidad, e incluso con el otro caso de que se está pidiendo extradición porque aquí se va a garantizar derechos. Yo creo que es una gran ocasión de oportunidad para que a nivel local la ciudadanía va a tener también esa opción de decirle al presidente de la República que su gobierno, el Ejecutivo, ¿verdad?, en lo que hace al Ejecutivo, las dependencias que son subordinadas al Ejecutivo, obran en consecuencia. Entonces, los operadores de justicia en Nicaragua, ¿verdad?, para la protección de los derechos humanos, que es obligación también del Estado de Nicaragua, ¿cómo se puede oponer al mecanismo de fiscalización de los sistemas interamericanos y universal en materia de derechos humanos, las observaciones que hay, el cumplir las observaciones, si le estamos demandando a otro país el cumplimiento de los derechos por un nicaragüense? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar y para que se respeten los derechos humanos en Nicaragua. Gracias, Gonzalo Carrión, Guillermo Rochú. Nosotros estaremos pendientes de la suerte del compatriota Bernardo III. La ejecución está programada para el día miércoles y creo que el país entero está pendiente de si puede ocurrir algo a última hora que postergue esta ejecución y aplicación de la pena de muerte.